Profe, se volvió a trabar. le decía que era de bueno, y eso lo vamos a indicar 0 acá en el segundo miembro. Entonces, la resistencia por la corriente más el valor de la inductancia por I', que sería la derivada de I con respecto a T, más 1 sobre C por la integral entre 0 y T de la corriente diferencial de tau. Ahora ya escribo todo porque ya explicamos que la tensión sobre el capacitor es la carga sobre el capacitor y la carga la expresamos como la integral entre 0 y T de la corriente. ¿Mm? Y esto va a ser igual a 0. Y tengo esta ecuación donde tengo una integral de la incógnita, tengo la derivada primera y tengo la I. Derivamos una vez y me va a quedar R por I segunda, que voy a poner este término primero, R por I segunda más, perdón, L no es R, L, ahora corrijo acá, R por I prima más 1 sobre C y la derivada de la integral me va a dar el integrando, con lo cual tengo la I de T. Y esto va a ser igual a 0. Bueno, ahora sí, ordeno y divido todo por L, dividimos todo por L y voy a tener I segunda más R sobre L por I prima más 1 sobre L por C por I igual a 0. Y esta va a ser la ecuación diferencial de segundo orden con la que vamos a analizar y vamos a resolver por el método de Laplace. Lineal, la ecuación, la derivada segunda, fíjense que no aparece elevada a la primera potencia, y las constantes son R sobre L y 1 sobre LC. Y vamos a llamar de una determinada manera, voy a llamar a R sobre L igual a 2 veces alfa, esto también es por conveniencia para que las raíces tengan una expresión linda, y 1 sobre LC lo voy a llamar omega 0 al cuadrado. Con lo cual, la ecuación diferencial de segundo orden me va a quedar 2 veces alfa por I' más omega 0 al cuadrado por I igual a 0. El factor alfa tiene en cuenta, o factor de amortiguamiento, fíjense que tiene en cuenta la resistencia y la bobina. Y omega 0 al cuadrado se la suele llamar la frecuencia natural o propio del sistema, y es 1 sobre LC. Vamos a aplicar entonces el operador transformada de Laplace a ambos miembros, y por la propiedad de linealidad del operador transformada de Laplace va a ser la transformada de la derivada segunda más 2 veces alfa por la transformada de la derivada primera más omega 0 al cuadrado por la transformada de la I igual a 0. Y ahora aplico la propiedad transformada de la derivada segunda. La transformada de la derivada segunda va a ser S cuadrado por I de S menos S por I en 0 menos I' en 0. Esta tiene que ir a la unidad 6 y ver la propiedad transformada de la derivada segunda. Después te aplico la propiedad transformada de la derivada primera, o sea, va a ser 2 veces alfa por S por I de S menos I en 0. Más omega 0 al cuadrado, y la transformada de la I me va a dar una I de S. Como no está excitado el sistema, acá en el segundo miembro tengo un 0. Y ahora, ¿cuál es mi incógnita acá? Dijimos que era la corriente en el sistema. Y en este caso, nuestra incógnita va a ser la transformada de Laplace justamente de la I, que es la I de S. Entonces, voy a dejar acá todo lo que tenga I de S,
Y me va a quedar S cuadrado por I de S más 2 veces alfa por S por I de S más omega 0 al cuadrado por I de S va a ser igual. Y al otro lado va a pasar todo lo que no tenga I de S, que en este caso va a ser S por I en 0 más I' en 0 y 2 alfa por I en 0. Entonces va a ser S pasa sumando más 2 veces alfa, S por I en 0, perdón, me faltó acá I en 0, más 2 veces alfa por I en 0, más I' en 0. Y ahora voy a sacar factor común I de S y tengo S al cuadrado más 2 veces alfa por S más omega 0 al cuadrado. Y esto va a ser igual a S más 2 veces alfa por I en 0 más I' en 0. Acá saqué factor común I en 0 porque estos dos términos tienen I en 0 y este también tenía I en 0. Y ahora tengo que despejar I de S como S más 2 veces alfa por I en 0 más I' en 0. Y esto pasa dividiendo. Yo ya voy a distribuir el denominador y me va a quedar S al cuadrado más 2 veces alfa por S más omega 0. Y acá lo mismo. S al cuadrado más 2 veces alfa por S más omega 0 al cuadrado. Bueno, y acá tengo entonces la transformada de la incógnita de la función I de t. ¿Y de qué va a depender? Va a depender, en este caso, de la condición inicial, I en 0, y de I' en 0. Acá me estaría faltando el término que vimos al principio, que era la transformada de la excitación, pero como partimos de que no estaba excitado, que era 0, por eso tengo dos términos nada más, no tengo el tercer término. Como una ecuación diferencial de segundo orden, porque partimos de una ecuación diferencial de segundo orden, voy a tener los tres términos. El que depende de una de las condiciones iniciales I en 0, de la otra condición inicial I' en 0, y de la excitación, que en este caso, como la excitación es 0, no está ese término. Bueno, nosotros para antitransformar vamos a tomar estas condiciones iniciales, que las voy a escribir por acá. Que I en 0 es igual a 0, y que I' en 0 es igual a, le voy a llamar así, a un valor constante de 0. ¿Tá? Entonces, con esa condición iniciales, como I en 0 es 0, este término se anula, e I' en 0 lo voy a reemplazar por B0, un valor constante. Entonces, la I de S me va a quedar B0 dividido todo este polinomio. Fíjense que de vuelta me quedó un polinomio en S. Como la ecuación diferencial es de segundo orden, voy a tener un polinomio de segundo grado. Y acá, para analizar la respuesta, van a aparecer tres casos. ¿Por qué tres casos? Porque va a depender de que las raíces del polinomio, tiene dos raíces, ¿no es cierto? Como un polinomio de segundo grado, correspondiente a una ecuación diferencial de segundo orden. Este es el polinomio en S que me va a quedar asociado a esa ecuación diferencial. Y se pueden dar, ahora vamos a ver tres situaciones con respecto a las raíces, a las dos raíces que pueden tener. No sé si alguno se acuerda cómo se analizaba, pero lo vamos a hacer ahora. Entonces, la I de t va a ser la transformada inversa de la I de S. Y va a ser igual a la transformada inversa de B0 sobre S al cuadrado más 2 veces alfa más omega 0 al cuadrado. Para poder antitransformar, tenemos que ver cuáles son las raíces del denominador. Que por el tipo de función lo igualamos a 0, S cuadrado más 2 veces alfa por S más omega 0 al cuadrado igual a 0. Aplicamos la fórmula y voy a tener que S va a ser igual a menos 2 veces alfa más menos
la raíz cuadrada de 2 alfa al cuadrado menos 4 por omega 0 al cuadrado, todo sobre 2. De donde S va a ser igual a menos 2 alfa más menos la raíz cuadrada de 4 alfa al cuadrado menos 4 omega 0 al cuadrado. Ahí. Y esto lo voy a escribir como 4 factor común menos 2 veces alfa más menos la raíz cuadrada de 4, factor común de alfa al cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Esto es lo mismo que la raíz cuadrada de 4 es 2, como es distributiva la radicación con respecto al producto, va a ser la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega 0 al cuadrado, todo sobre 2. Me queda menos 2 sobre 2 más menos 2, raíz cuadrada de 4 es 2 sobre 2, raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Simplifico, acá me faltó el alfa, ¿eh? Simplifico el 2 con el 2 y me va a quedar menos alfa más, acá también simplifico más menos, y a este radical lo voy a llamar beta. Entonces, ¿a qué le llamé beta? A la raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Y acá aparecen los tres casos. Yo voy a tener que una raíz S1 va a ser menos alfa más beta, y la otra raíz S2 va a ser menos alfa menos beta. El caso 1, o primer caso, va a ser cuando las raíces son reales y distintas. ¿Y cuándo va a pasar eso? El primer, que con esta raíz S1, S2, donde expresamos como menos alfa más beta, llamamos beta a alfa al cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Se podían dar tres casos entre S1 y S2, que las dos sean reales y distintas, números reales y distintos. Y eso va a pasar si alfa es mayor que omega 0, porque entonces el radicando, esto va a ser positivo, me va a quedar la raíz cuadrada, un número positivo, eso me va a dar un número real. ¿Y a qué yo había llamado alfa? Bueno, alfa sería R sobre L dividido 2. Entonces, R sobre 2 veces L tiene que ser mayor que omega 0, que era 1 sobre LC. Y de acá sacamos que esto es para la resistencia mayor que 2 L sobre L por C, y esto se simplificaba y me va a quedar, yo había llamado 1 sobre LC omega 0 cuadrado, o sea que esto era omega 0 al cuadrado. Perdón, era alfa al cuadrado mayor que omega 0 al cuadrado. Entonces me va a quedar, alfa era L sobre 2L al cuadrado, mayor que 1 sobre LC. Por lo tanto, R va a ser mayor al cuadrado, me queda 4, L al cuadrado, sobre, ahí sí simplifico este con este, y me va a quedar 4, L sobre C.
Entonces la resistencia mayor que 2 veces la raíz cuadrada de L sobre C. Bueno, para este valor de la resistencia se va a dar esta situación de que las dos raíces sean reales y distintas. ¿Mm? Bueno, si esto es así, ¿cómo me va a quedar para antitransformar? Volvemos acá y tengo que I de t, que va a ser igual a la transformada inversa de I de S, va a ser igual a B0 sobre, perdón, a la transformada inversa de B0 sobre S menos S1 por S menos S2. Puse así expresado, pero S1 es menos alfa más beta y S2 es menos alfa menos. ¿Cómo son cada una de las raíces? Son simples, ¿no es cierto? O sea, el orden de esta raíz, orden de multiplicidad 1, y esta también orden de multiplicidad 1. Por lo tanto, puedo utilizar el desarrollo de Gibbs. Entonces, utilizamos el desarrollo de Gibbs, que también habíamos visto en la otra clase. Entonces, la I de t va a ser igual a P en S1 sobre Q' en S1 por E elevado a la S1t más P en S2 sobre Q' en S2 por E elevado a la S2t. El desarrollo de Heaviside decía que si las raíces eran de orden de multiplicidad 1, es decir, eran distintas, la antitransformada la podíamos obtener como la sumatoria de estos términos, que era P, el polinomio numerador, evaluado en una de las raíces, sobre el Q', que era la derivada del polinomio denominador, en la misma raíz, por E elevado a la S1t. Ya habíamos explicado que era utilizando la propiedad y desarrollando en fracciones simples, como todos los términos eran distintos, tenía una particularidad las fracciones simples, y de ahí salía el desarrollo de Gibbs. Bueno, ¿cuál es nuestro polinomio P en nuestra función que tenemos que antitransformar? Nuestro polinomio P es 1, porque acá la constante de 0 puede salir fuera del operador, así que lo vamos a poner de esta manera. Esto es la constante de 0 por la transformada inversa de 1 sobre, y acá tengo S menos S1 por S menos S2. B0 no me interesa lo tengo como una constante. Entonces el polinomio P es 1. El polinomio P de S es 1. Y el polinomio Q en función de sus raíces se puede escribir así, pero si no está en función de sus raíces es S cuadrado más 2 alfa por S más omega 0, que ahí habíamos partido. Entonces el polinomio Q de S es igual a S al cuadrado más 2 veces alfa por S más omega 0 al cuadrado. Q' de S, la derivada, va a ser 2 veces S más 2 veces alfa, porque esto es constante. Y ahora tengo que evaluar Q' en S1 y Q' en S2. Y S1 era menos alfa más beta. Entonces evaluemos Q' en menos alfa más beta, que sería S1, que va a ser igual a 2 por menos alfa más beta más 2 alfa. Y esto se cancela, menos 2 alfa, con 2 alfa se cancela y me va a quedar 2 beta. Y evaluamos ahora Q' en menos alfa menos beta. Y va a ser igual a 2 por menos alfa menos beta más 2 alfa. Se cancela menos 2 alfa con 2 alfa y me queda menos 2 beta. Entonces reemplazamos y tengo que la I de t va a ser igual a P en S1, que era 1, sobre Q' en S1. Q' en menos alfa más beta, que era S1, esto es S1, me dio 2 beta. Por E elevado a la S1t, decía el desarrollo, y S1 es menos alfa más beta por t. Muy bien, más
P en S2, P es 1, sobre Q' en S2. Y Q' en S2, esto era S2, me dio menos 2 beta. Por E elevado a la S2T, dice la fórmula. Y S2 es menos alfa menos beta por T. Bueno, y ahora tengo que dar una mejor expresión acá. Esto va a ser igual, continúa del otro lado, y fíjense qué voy a hacer acá. Voy a desarrollar, por la ley de exponenciales, que cumplen las funciones exponenciales, esto es E a la menos alfa t por E a la beta t. Entonces me queda 1 sobre 2 beta por E a la menos alfa t por E a la beta t. Y el otro término, lo mismo, E a la menos alfa t por E a la menos beta t. Y acá tengo un signo menos. Menos 1 sobre 2 beta por E a la menos alfa t por E a la menos beta t. Saco factor común E a la menos alfa t. Y me queda E a la beta t menos E a la menos beta t, todo sobre y coloco este 2 acá. Bueno, ¿y qué expresión tengo acá dentro del paréntesis? Esto es la representación del seno hiperbólico de beta t. Entonces me queda B0, me estoy olvidando el B0 nomás. Acuérdense que teníamos el B0 acá, ¿eh? La I de t va a ser B0. Y acá tengo que poner un corchete. Esto era B0. Entonces acá también B0, que multiplicaba toda la expresión. Lo mismo acá B0. B0 sobre beta por el seno hiperbólico de beta t. Y acá tenemos la forma de la corriente. Este es para el caso 1, que llamamos caso 1. ¿Y el E a la menos alfa t, profe? Ah, me lo olvidé. Acá está, pero acá no lo puse. Ah, está, gracias, menos alfa t. Bueno, este era el caso 1, y cuando las raíces eran reales y distintas, y se le llama movimiento sobre amortiguado. ¿Por qué se le llama así? Y porque el factor alfa, acuérdense que 2 alfa nosotros habíamos llamado a R sobre L. O sea que alfa es R sobre 2L. El factor alfa es mayor que omega 0, que omega 0 al cuadrado era 1 sobre LC. Y habíamos encontrado que esto era para cuando la resistencia era mayor que 2 veces la raíz cuadrada de L sobre C. Entonces está sobreamortiguado, porque la resistencia es el elemento que tiene que ver con el amortiguamiento del sistema, en este caso del circuito. Ustedes, si están analizando otro sistema, seguramente será el coeficiente de rozamiento o alguna otra característica propia del sistema que están analizando. Y la representación de este movimiento, tenemos dos funciones, la exponencial E a la menos alfa t, que tiene esta representación, y la función seno hiperbólico, que era la parábola cúbica, que ustedes ya saben que tiene esta representación. Este es el seno hiperbólico de beta t. El producto de las dos es el movimiento que estamos buscando. Y lo voy a dibujar acá con otra que más o menos parte en 0, porque 0 por esto va a ser 0. Pero es así el movimiento más. Ese sería el producto de la exponencial, el seno hiperbólico y de la exponencial. Y se llama sobreamortiguado. Bueno, el caso 2, que vamos a ver ahora, son cuando las raíces son complejas conjugadas.
¿Y cuándo vamos a obtener las raíces complejas conjugadas? Volvemos otra vez al polinomio de segundo grado en el denominador q, igualamos por 0, todo esto nos sirve, pero ¿cuándo vamos a tener acá la unidad imaginaria para que ese 1 y ese 2 sean complejos conjugados? Bueno, la situación que vimos antes, pero en este caso alfa al cuadrado va a ser menor que omega c al cuadrado. Entonces la diferencia acá me va a dar un número menor que 0, por lo tanto la raíz cuadrada de un número negativo va a ser, justamente ahí va a aparecer la unidad imaginaria. Entonces, el caso 2, raíces complejas conjugadas, se va a dar cuando alfa al cuadrado sea menor que omega 0 al cuadrado. Y nos va a dar que cuando la resistencia sea menor que 2 veces la raíz cuadrada de L sobre C. Haciendo este mismo análisis que hicimos hoy. Alfa cuadrado mayor que omega 0 al cuadrado, por lo tanto, R sobre 2L, que es alfa cuadrado mayor que 1 sobre LC, de donde R al cuadrado, esto le va al cuadrado, me va a quedar 4L al cuadrado, que pasa acá al otro miembro, multiplicando, y simplificando el exponente con esta L, me va a quedar L sobre C, y el exponente pasa acá, sería R cuadrado, pasa como una raíz al otro miembro, y me va a quedar 4 sobre LC, y este exponente pasa como la raíz, me queda raíz cuadrada de 4, 2, y acá me quedaría la raíz cuadrada de L sobre C. Ahora va a ser todo lo mismo, pero me va a quedar R menor que la raíz, que 2 por la raíz cuadrada de L sobre C. Y las raíces van a ser S1 menos alfa más J beta. Y S2 va a ser menos alfa menos J beta. La unidad imaginaria sale justamente de tener la raíz cuadrada de una cantidad menor que 0. Bueno, y ahora otra vez son raíces de orden de multiplicidad 1, cada una, o sea que también podemos usar el desarrollo de Heaviside, pero ahora tenemos que ver cómo nos queda la expresión, porque ahora son estas las raíces. Entonces la I de t va a ser igual a B0 por la transformada inversa, todo esto igual, de 1 sobre S menos S1 por S menos S2. Y vamos a utilizar el desarrollo de Heaviside. Lo que pasa que ahora S1 ya no es menos alfa más beta, sino menos alfa más J beta. Y S2 va a ser menos alfa menos J beta. Y acá vamos a ver, esto nos va a quedar 2 J beta y esto menos 2 J beta. Vamos a hacer entonces esos cambios. Y acá voy a tener 1 sobre S menos S1, todo esto igual por S menos S2. Y por el método de desarrollo de Heaviside va a ser B0 por P en S1 sobre U' en S1 por E elevado a la S1T, más, acá ponemos un corchete, P en S2 sobre U' en S2 por E elevado a la S2T. Entonces la I de t va a ser B0 por 1 sobre, y Q' en S1 va a ser 2 veces S más 2 alfa. Pero S1 vale ahora, pero S1 vale menos alfa, acá tenemos menos alfa más J beta. Más 2 veces alfa. Se cancelan y me va a quedar 2J beta. Y con ese mismo criterio, Q' en S2 me va a quedar 2 por menos alfa menos J beta más 2 alfa, y va a ser menos J beta por 2. Se cancelan menos 2 alfa con 2 alfa y me va a quedar menos 2 J beta. Reemplazamos acá y tengo 1 sobre 2J beta por E elevado a la menos alfa más J beta por T. Y acá me quedaría menos 1 sobre 2 J beta por E elevado a la menos alfa menos J beta por T.
Ahí ya está la transformada inversa. Ahora tenemos que trabajar un poquito algebraicamente para armar una función como hicimos acá con esta expresión. Y esto va a ser igual. Acá aplicamos lo mismo también. El producto entre estas dos exponenciales, voy a continuar acá abajo, va a ser I de t, B0 por E a la menos alfa t por E a la j beta por t sobre 2j beta sobre 2j por beta por t. Y ahora puedo sacar factor común E a la menos alfa t. Me va a quedar E a la j beta por t menos E a la menos, si saco factor común E a la menos alfa t, E a la menos j beta por t, todo sobre 2j. Y también puedo sacar factor común beta acá. Bueno, ¿y ahora qué me quedó? Me quedó el seno trigonométrico ahora, no el seno hiperbólico. Entonces es B0 sobre beta por E a la menos alfa t por el seno trigonométrico de beta t. Fíjense que hoy la respuesta nos dio esta forma, y si tuviéramos que hacer el diagrama en el plano S de las raíces eran reales y distintas, o sea, esta era S1 y esta era S2. Esta raíz es S2. Real y distinta, como las dos son negativas por la forma que tenían. Fíjense que menos alfa más beta y menos alfa menos beta. Por lo tanto, dibujo así el diagrama en el plano complejo S. Reales y distintas. Y ahora, la solución que me dio tiene esta forma. Si tenemos que representar, tenemos la función exponencial E a la menos alfa t, y la función seno de beta t, que es la corriente resultante es el producto de las dos, ¿no es cierto? Porque tengo el producto de la exponencial, por entonces sería esta la función resultante. ¿Qué le va a ir pasando al seno? Se va a ir atenuando por la exponencial negativa. Acá podríamos hacer así también. Pero la que está dibujada en color es la corriente que se va a ir atenuando y va a tender a cero. El factor que hace que la corriente, cuando t tiende a infinito, tienda a cero, es esta exponencial negativa, porque el seno, por más que t tiende a infinito, siempre está oscilando entre 1 y menos 1. Pero lo que hace que la corriente tienda a cero es al estar multiplicado el seno por esta exponencial negativa. Que también era de esperarse, porque el sistema, acuérdense, no está excitado. Nosotros partimos del análisis en que estaba igualado a cero. Y el diagrama en el plano S sería, esto es menos alfa y esto sería beta. Entonces la raíz compleja sería esta es S1 y esta sería menos beta S2. Nos podemos preguntar cómo tendría que ser el circuito para que las oscilaciones sean permanentes, o sea, que no se atenúen. Y eso tendría que suceder que el factor alfa sea igual a cero, es decir, que la resistencia sea igual a cero. Si alfa igual a cero, las raíces, si este término es cero, las raíces son
imaginarios puros y estarían acá. Sería así la situación para un sistema oscilando. Serían imaginarios puros la raíz. Esta S1 y esta S2 en el plano. En el plano S. Y ahí sí, al no estar este factor, la respuesta de la corriente va a ser B0 sobre beta por el seno de beta t. La exponencial vale 1. Con lo cual, nos estaría indicando que las oscilaciones permanecerían en el tiempo. Y el diagrama de las raíces del polinomio QDS es imaginario puro. Y ahora tendremos que ver el tercer caso. El tercer caso, caso 3, pasa cuando las raíces son reales e iguales. ¿Y esto cuándo se va a dar? Cuando volvemos acá a nuestro polinomio, habíamos igualado a 0 al polinomio QDS, de la función que teníamos que antitransformar, y cuando las raíces van a ser reales iguales, que en este caso sería una raíz doble, cuando beta se iguala a 0. ¿Y eso cuándo va a pasar? Cuando alfa se iguala a omega 0. Bueno, acá este movimiento que hicimos antes se llama movimiento subamortiguado, porque en este caso la resistencia es menor que 2 sobre la raíz cuadrada de LC, o oscilatorio amortiguado. ¿Por qué le decimos oscilatorio amortiguado? Porque fíjense que el sistema llega a oscilar, pasa por un máximo, por 0, toma valores negativos, después llega a oscilar, pero con el tiempo la corriente es 0. Con el tiempo tendiendo a infinito. Entonces las raíces reales iguales, S1 va a ser igual a S2 y va a ser igual a menos alfa, por la forma que nosotros llamamos la raíz, porque beta es igual a 0. Si beta igual a 0, significa que alfa al cuadrado va a ser igual a omega 0 al cuadrado. Y alfa al cuadrado era R sobre 2 veces L al cuadrado igual a 1 sobre LC, que es lo que habíamos llamado. Con lo cual, haciendo todo lo mismo, me va a quedar que la resistencia es igual, en este caso, a 2 veces la raíz cuadrada de L sobre C. Cuando eso pasa, tenemos raíces reales iguales. Si tuviéramos que hacer el esquema en el plano S, acá tendríamos que S1 coincide con S2, que en este caso es menos alfa y real, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo nos quedaría ahora para antitransformar? La I de T va a ser, volvemos acá, y la I de T era B0 sobre S menos S1 por S menos S2. Como la raíz S1 es igual a S2, en este caso particular, por la forma que le dimos va a ser menos alfa, estos factores yo lo puedo poner elevado al cuadrado. Entonces me va a quedar B0 por la transformada inversa de 1 sobre S menos S1. Pero S1 dijimos que era menos alfa. Menos alfa, todo elevado al cuadrado porque S1 igual a S2. Esto se puede poner como B0 por la transformada inversa de 1 sobre S más alfa y todo elevado al cuadrado. Bueno, para hacer la transformada, acá sale en forma directa y utilizando una propiedad, que es la propiedad traslación de la imagen. ¿Qué decía la propiedad traslación de la imagen? Entonces, antitransformamos por la propiedad traslación de la imagen y de tabla. Bueno, ¿qué decía la propiedad? A ver si se acuerdan. Decía que si la transformada inversa de f de s es una f de t,
Entonces, la transformada inversa de f de s menos a va a ser igual a f de t multiplicado por la exponencial e a la at. O sea que nuestra función va a tener esta forma, va a ser esta f de t multiplicada por esta exponencial. Entonces, ¿pero quién es la f de t? Es la transformada de la f de s sin este desplazamiento. Entonces, veamos nuestro ejercicio. Nosotros tenemos que hallar la transformada de la función sin el desplazamiento. El desplazamiento acá se ve es menos alfa. Entonces la función sin el desplazamiento va a ser 1 sobre s al cuadrado. Entonces la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado, venimos a nuestra tablita. Buscamos acá en la columna de la derecha de s y vemos que la transformada de 1 sobre s al cuadrado es t. La original es t. Eso lo habíamos demostrado. Entonces la transformada de 1 sobre s al cuadrado es t. Entonces, la transformada inversa de 1 sobre s menos alfa, todo elevado al cuadrado, va a ser esta f de t, que en este caso es t, por e a la t, por e a la a. ¿Y cuánto vale a en este ejercicio? A ver si alguno está siguiendo. ¿Cuánto vale a? Alfa. Menos alfa. Menos alfa por t, ¿no es cierto? Y acá ya tengo la corriente, entonces. Volvemos acá, y la corriente va a ser B0 por T por E a la menos alfa T. Voy a poner así por T por E a la menos alfa. Voy a poner acá I de T, me quedó así, B0 por T por E a la menos alfa. Bueno, ¿y cómo sería esta corriente? Fíjense, tenemos una lineal, una función lineal que es T, y la exponencial negativa E a la menos alfa T. La corriente es el producto entre las ordenadas de estas dos gráficas, ¿no es cierto? Porque tengo el producto de estas dos funciones, t por e a la menos alfa t. Y va a tener aproximadamente esta forma también. Casi me deformo un poquito. Y este movimiento se llama movimiento con amortiguamiento crítico. Y el tercer caso, cuando las raíces son reales o tiene una raíz doble. Esta es una raíz doble, se le dice. Y se llama con amortiguamiento crítico. El primero era sobreamortiguado, cuando la resistencia era mayor que el omega 0, resistencia mayor que 2 sobre la raíz cuadrada de L sobre C. El segundo caso, raíces complejas conjugadas, que era subamortiguado o oscilatorio amortiguado. ¿Por qué? Porque fíjense que acá, esto también depende de las condiciones iniciales del sistema, no llega a pasar por un 0 y toma valores negativos. Puede que sí, va a depender de las condiciones iniciales, así como yo le hice el dibujo, no, pero lo que no va a pasar es que oscile el sistema, como sí pasa acá en el segundo caso, cuando las raíces son complejas conjugadas. Entonces tenemos sobreamortiguado el caso 1, subamortiguado el caso 2 y con amortiguamiento crítico el caso 3, que aparecen las raíces dobles. Bueno, ahora hay que ver en otros ejemplos. Yo me está quedando pendiente esto que yo les dije, pero ya vamos a dar la otra clase, y la parte de resonancia, que es un punto también del programa y de este tema, que vamos a ver la otra clase, y el circuito
el circuito RL serie, donde la alimentación es una senoide o una función senoidal que tenga esta forma. Vamos a hacer, y el circuito RC les va a quedar para que ustedes hagan en su casa, porque va a ser muy parecido al circuito RL. Y bueno, después tendríamos que ya, con eso terminaríamos el tema de la ecuación diferencial, la resolución por el método de Laplace. Y ya empezaríamos con el otro tema que también entra en la segunda evaluación, que es la ecuación diferencial por el método clásico o del operador D. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, habíamos quedado que iban a hacer una pregunta el miércoles hoy, ¿se acuerdan? Algunos iban a hacer alguna pregunta, así que como nos queda, o hacemos la otra reunión, ya que viene ahora para responder las preguntas o las consultas que iban a hacer. Sí, que él me habían dicho que el lunes iban a hacer consultas. Van a tener que escribir o decir cuáles son las preguntas, las dudas, las consultas que tienen. ¿Me escuchan? ¿O cómo iban a hacer las consultas? Chicos, ¿me están escuchando o hay problema de comunicación? Profe, se le escucha perfecto. Yo no tengo preguntas, por eso no se las hago. Lo único que sí, bueno, igual, ya dijo que iba a subir, ¿no? Las cosas que faltaban en el aula virtual. Sí, todavía no pude subir lo que dimos la clase pasada, y que sería el teorema de convolución y el método de los residuos para antitransformar, que son los métodos que dimos lunes, y ahora tendría que subir ya parte del tema 8. Lo que dimos la clase pasada sería para terminar el tema 7. Y también me quedó pendiente, yo les dije que le iba a poner unos videos de la unidad 6 para antitransformar, o sea, para transformar primero con las propiedades. ¿Se acuerdan que les dije eso? Sí, tengo que subir esto en el aula virtual para que ustedes puedan estudiar. Entonces no tienen ninguna consulta. Yo había entendido que iban a hacer consulta hoy, por eso que ya me organicé para dar hasta acá nada más, y dar la parte que falta de resonancia, y el circuito, o si no podemos hacer el circuito RL que me quedó pendiente, analizando con omega 0 con el seno omega t, si no van a hacer consulta. No sé cuánto tenemos nomás creo que empezó recién la reunión esta, así que tenemos por lo menos media hora, ¿eh? Si alguno no tiene ninguna otra consulta para hacer. Profe, sí, ¿Sí? acá me surgió una duda en la serie 6 de transformada de Laplace. El Bueno, punto 7. espera que busco la serie, ¿eh? Sí. Sí, acá está. Sí, el punto 7 podría empezar con el planteo para después seguir de ahí. Sí. Habíamos hecho nosotros, ¿eh? El 7C. Claro que yo no soy.
Ah, ok. El primero en realidad es la duda que tengo. A este, bueno, pero es muy Sí, parecido a este. Tienen que trabajar con la expresión. La voy a dejar una hoja en limpio. De la serie 6, ¿no es cierto? Sí. El ejercicio 7 le dice transformada de la derivada, utilizando. ¿Mm? Pero fíjense que esta función, de acuerdo a lo que ustedes saben, ¿cómo la pueden llamar a esta función? De acuerdo a lo que venimos estudiando. No es una función continua, se llama continua por tramo, o continua por parte, o seccionalmente continua, o le suelen llamar continua por trazo también. ¿Se acuerda que habíamos visto que para que la transformada de la función exista, le exigíamos a la función f de t que sea 2b, acá vale 3b. ¿Mm? Y podríamos seguir porque entre 3a y 4a la función va a pasar lo mismo. ¿Está? Entonces esta es una función continua por parte, se le llama, o le decíamos seccionalmente continua, o continua por trazo también. ¿Mm? La otra condición que le exigíamos a la función f de t para que exista la transformada, es decir, para que la integral impropia converja, era que la función sea de orden exponencial. ¿Se acuerdan? Son dos cosas que vimos cuando dimos transformada. Y en ese caso, nosotros no lo demostramos, pero la transformada de la derivada primera era igual a s por f de s menos f en 0 menos la sumatoria de a sub i por e elevado a la s sub i t con i variando de 1 a n. ¿Y qué era a sub i? Eso tienen que mirar en... Ese sí, les puse en el apunte está, a sub i era el valor que toma la función cuando nos aproximamos a un punto de continuidad por la derecha, menos el valor que toma la función cuando nos aproximamos al punto de discontinuidad por izquierda. Es decir, que A sub i sería el salto o la diferencia cuando nos aproximamos. Este es un punto de discontinuidad porque fíjense, cuando vengo por derecha al punto A, la función vale 2b. Para lo que tiene la gráfica, si no ven acá, miren en su gráfica, en su práctico. Y cuando nos aproximamos a por la izquierda, que sería esta forma, la función tiende a b. ¿El salto cuánto vale? O sea, este A sub i cuánto vale. En A, por ejemplo. ¿Me están siguiendo o no? ¿Cuánto vale el salto ahí? ¿Me escuchan o no me escuchan? Estoy mirando cuando les di transformada de la derivada. Nosotros hicimos la demostración de la fórmula esa, pero no demostramos cuando la función no es continua, sino continua por tramo o continua por partes. Y yo les di esa fórmula. A ver, estoy buscando acá. Sí, les di. Chicos, ¿me escuchan o se fueron todos? sí, profe, se escucha. Ah, bueno. No sé si están entendiendo o no, pero esta fórmula
de la transformada de la derivada primera, cuando la función no es continua, sino continua por tramo, continua por parte, era esta. Esta sí no la demostramos, pero yo les dije, la tenía que usar incluso para el ejercicio 7. Y yo les demostré ese día, hicimos nosotros ese día. No, tienen razón, creo que hicimos con la transformada de la función periódica, ¿eh? Sí. Bueno, sí, vamos a hacer entonces con esta formulita tenemos que usar. ¿Y cómo vamos a usar? A ver, la transformada de la derivada primera y la transformada, como la función es constante en cada uno de los tramos en los cuales es continua, la derivada de una constante es 0. Entonces, sería 0 en este tramo, 0 en este tramo, 0 en este tramo. O sea que la función la función derivada es 0. La transformada de 0 nos va a dar 0. Entonces acá en este primer miembro nosotros tenemos 0. Esto va a ser igual a S por F de S, que es lo que yo quiero hallar, menos F en 0. ¿Cuánto vale F en 0 acá? B. Porque si llego al 0 acá, la función vale B. Y acá tenemos que evaluar cuánto vale esta sumatoria, menos la sumatoria. El primer término sería de discontinuidad es A. Acá se produce el primer salto. ¿Y cuánto vale el salto en A? Y vale B, porque decíamos que 2B en T igual a F de A por la derecha menos F de A por izquierda es igual a 2B menos B y me queda B. Entonces A sub I vale B, que sería en el primer salto. Por E elevado a la S sub I T. S sub I es, acá está mal, es S por T sub I. T sub I es el primer salto que tiene la función. ¿Y dónde tiene el primer salto? En A. T sub I sería en T igual a, después sería en T igual a 2A. Entonces acá sería por E elevado a la T sub I vale a S. Después, el otro salto de discontinuidad serían 2A. F en 2A por la derecha menos F en 2A por izquierda va a ser, cuando me aproximo a 2A por derecha, la función va a 3B. Cuando me aproximo a 2A por izquierda, la función 2B. 3B menos 2B es B, o sea que el salto otra vez es B acá. Por E elevado a la S T sub I. T sub I es el otro punto de discontinuidad, que en este caso es 2A. 2A por S. Más. En la otra discontinuidad decíamos que es 3T igual a 3A. Y acá va a pasar lo mismo. Cuando me aproximo a 3A por derecha, la función va a ir a 4B, y cuando me aproximo a 3A por izquierda, la función va a 3B. 4B menos 3B, me va a quedar que F en 3A por derecha menos F en 3A por izquierda, eso significa el signo menos, va a ser igual a 4B menos 3B, de vuelta me da B. Entonces acá esto es igual a B por E a la 3A por S. Bueno, y así podríamos seguir, porque esto va hasta infinito. Entonces, como yo estoy queriendo despejar f de s, y esta expresión la puedo dar de una forma, que va a ser 0 igual a s por f de s menos. Pasa todo al otro miembro, esto pasaría al primer miembro sumando y me va a quedar. Entonces vamos a escribir así. S por f de s igual. S por f de s igual. Este menos b y todo este término va a pasar al otro miembro.
Sí. ¿Qué hizo ahí la parte en la que hizo f de a menos f menos a porque no se me cortó un rato la transmisión? Evalué el salto. Este A que va acá en la fórmula. ¿Cuánto vale a su I? A su I es el valor que toma la función cuando me aproximo a la discontinuidad por derecha, menos el valor que toma la función cuando me aproximo a la discontinuidad por izquierda. Esto significa el menos y el más. Bueno, y los puntos de discontinuidad, si vos tenés la serie, son A, 2A, 3A, 4A y así sucesivamente. Se dice discontinuidad porque ahí la función pega un salto. En A, si yo me aproximo a A por la derecha, la función vale 3B. Si me aproximo a A por izquierda, la función vale, en A era 2B menos, y por izquierda B. ¿Se ve así en el gráfico usted o no? Sí. Entonces, el salto es justamente B. Fíjense que me está dando B, entonces siempre mantiene la misma forma. Pero si no, si fuera distinto, irían poniendo acá. Acá me dio B. Fíjense que la fórmula es el salto, que es B, por E elevado a la S, y T sub I es el punto de discontinuidad, que en el primer salto es A, por eso me queda A por S. El otro término, porque esta es una sumatoria, y los T sub I son todos los puntos de discontinuidad que tenga la función. Acá, por la forma de la gráfica de la función, esto iría hasta infinito, esta sumatoria está. Y yo armé algunos términos nada más. Armé la discontinuidad en A, en 2A, en 3A, pero si tuviera que armar uno más, 4A, sería exactamente lo mismo. El salto vale B por E a la 4A por S, y así sucesivamente. ¿Se entendió? Bueno, y esto ya tiene la forma que nosotros estudiamos esta serie geométrica. Fíjense que ahora hago un pasaje término. Todo esto que está sumando va a pasar sumando al otro miembro, perdón, que está restando, y me va a quedar B más B por E por A por S, más B por E por 2A por S, más B por E 3A por S, más punto suspensivo. Y esto ya tiene la forma, y ahí acá está f de s, que es lo que yo quería despejar, va a ser igual a, saco factor común, b sobre s, y acá me queda 1 más e a la a por s, más e a la a por 2a por s al cuadrado, más e a la a por s al cubo, más punto suspensivo. Bueno, ¿y esto qué les hace acordar? Tiene la forma de una serie. 1 más x al cuadrado sobre 2 más si llamamos x, ¿cómo se puede escribir esta serie? Porque este 2 lo puedo poner como e a la s al cuadrado. Este 3, e a la s al cubo. Este converge a 1 sobre 1 menos x. Donde x en este caso sería e a la a s. Entonces, f de s va a ser igual a b sobre s por 1 menos e. Sí. Ahora, déjenme mirar un poquito la fórmula porque no me estoy acordando si acá va negativo o positivo ¿cómo es? La exponencial acá.
pero se calcula con esa expresión. Va negativo acá, ¿eh? La exponencial es I a la menos S por T sub I. Y me di cuenta porque si no, porque para que esto sea cierto, el módulo de X tiene que ser menor que 1 y si no, no se cumpliría. Bueno, entonces la fórmula para las funciones que son continua por parte de la derivada es S por f de S menos f en 0, y hay que restarle menos la sumatoria de A sub I, que es el salto, por E elevado a la menos S por T sub I, con I variando de 1 a N. Donde A sub I es el valor que toma la función en el punto T sub I por derecha, menos el valor que toma la función en el punto T sub I por izquierda. ¿Tá? Entonces acá es S T sub I, pero me estaba faltando el signo menos acá en la exponencial. Es menos. Con lo cual, ahora sí, y me di cuenta porque si no, esto no converge, porque esto es cierto que converge a 1 sobre 1 menos X y el módulo de X menor que 1, y si no, no sería cierto. ¿Tá? Entonces me está faltando el signo menos acá. Y lo que llamamos X es E a la menos AS. Ahora sí, entonces me quedaría B sobre S, y toda esta expresión que está acá, yo la puse en el denominador, pero esto va en el numerador, acá está mal. Bueno, acá lo que hice es sacar factor común B, y me quedó 1 más E a la menos AS ahora, E a la menos 2AS, y este 2 lo puse como menos AS al cuadrado. Acá sería E a la menos 3AS, y lo puse como E a la menos AS al cubo. ¿Tá? Y si llamamos X a E a la menos AS, esta serie tiene esta forma: 1 más X al cuadrado, más X al cubo, más, etcétera, 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 y esto converge a 1 sobre 1 menos X, siempre que el valor absoluto de X sea menor que 1. Entonces, esta serie que está de esta manera se puede escribir como 1 sobre 1 menos X, y X es E a la menos AS. Entonces, f de S va a ser igual a B sobre S por 1 sobre 1 menos E a la menos AS. Ahora sí, este es el resultado. Bueno, esta formulita la tienen en la teoría, está cuando vayan a la propiedad transformada, ¿sí? Transformada de la derivada. ¿Por qué converge a 1 sobre 1 menos X la serie? Bueno, la demostración de por qué converge esta serie a 1 sobre 1 menos X, esa no les doy. Esa tienen que ver en algún libro de análisis, o esa la tienen que haber visto cuando dieron serie. Pero esta serie converge a 1 sobre 1 menos X siempre que X sea en valor absoluto menor que 1. Esto se puede demostrar, pero tenés que ir a la parte de series, serie geométrica. Pero vos me estás preguntando por esto, ¿por qué converge? Sí, porque llega a 1 sobre 1 menos X. Eso. Bueno, eso, ese no, eso no dimos, lo tomamos nomás directamente, pero lo que sí es importante es que verifiquen que esto sea cierto para usar una serie a lo que converge 1 sobre 1 menos X. Esto es cierto si el valor absoluto de X es menor que 1, porque si el valor absoluto de X es mayor o igual que 1, esta serie diverge, ¿está?
y ya no converge a esta expresión. Fíjate que si esto es mayor o igual que 1, y vos estás elevado a una potencia, esto se va, crece, diverge. Ahora, si x es menor que 1, y vos estás elevado, estás haciendo la sumatoria, y si este término es menor que 1 elevado a una potencia, claramente va a ir disminuyendo, porque va a ser 0, algo menor que 1 elevado a un exponente que n tiende a infinito, eso tendería a 0, el término, ¿no es cierto? Pero la serie, la suma, converge a 1 sobre 1 menos x. La demostración, esa la tenés que buscar en algún libro de análisis, donde vieron series, no sé si ustedes me dijeron que no llegaron a dar muchas series en cálculo, pero es una serie conocida y nosotros la tomamos, no dimos la demostración. Uno que sí, que para que esto sea cierto y converja 1 sobre 1 menos x, vos lo que tenés que fijarte que x justamente sea en valor absoluto menor que 1, porque si no, esta serie diverge, ¿está? Bueno, esta fórmula con la que calculamos ahora no se demostró, pero sí se le dio a continuación, está en la teoría, en el tema de la unidad 6, cuando dimos la transformada de la derivada primera. Esta sí demostramos. Pero esta se les da nomás que es para funciones que son continuas por tramos o continuas por partes. Cuando la función es continua, la transformada a la derivada primera queda s por f de s menos f en cero nada más. Y la transformada entonces de esta función les da esto. Sí, lo que nosotros habíamos hecho en la otra clase, cuando di la teoría, creo que era la transformada a una función periódica. No me acuerdo cuál de las dos hice, si esta o esta. Creo, no sé, ahora tengo que mirar justamente, no me estoy acordando, ahora no sé si alguno tiene la teoría o le sacó alguna foto o algo. Pero bueno, así se resuelve con esta fórmula. Y los otros que están ahí también, y antes de cierre la otra también. Yo tendría que mirar, porque tengo guardado lo que le di toda la teoría, a ver cuál ejercicio es el que le di ahí cuando di transformar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Acuérdense que las dos propiedades de traslación, esas son muy importantes que las entiendan bien, cómo se usan esas propiedades para transformar y para antitransformar, las dos de traslación. Por supuesto que la de linealidad y la transformada de la derivada y transformada de la integral. Son las propiedades más importantes que sí o sí las tienen que manejar muy bien. Transformada de la derivada y transformada de la integral. Para que vayan repasando. Ay, yo tengo que mirar, pero yo estoy segura que les hizo un ejercicio. Bueno, ¿les quedó alguna duda de esto, aparte de la que dijo el compañero de que cómo esta serie converge a 1 sobre 1 menos x? Y la demostración de esto no lo dimos. Eso tienen que buscar en algún libro de análisis. No es muy complicado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Comenzaron a hacer ya los prácticos de la serie 6, de transformada y de antitransformada. Tienen que, digamos, que tratar de resolver todo eso antes de comenzar el práctico de aplicación de la transformada de Laplace en la resolución de ecuaciones diferenciales, porque si no, ahí sí no van a poder avanzar con la parte ya de resolver las ecuaciones diferenciales.
Bueno, ¿no hay más preguntas entonces? Yo tengo acá la serie. ¿Cómo? Creo que por ahí no hay. Bueno, entonces vamos a continuar nomás la teoría el lunes a las 4:30. ¿M? Para terminar el tema. Bueno, el lunes entonces nos encontramos. Hasta luego, hasta el lunes. Chau, chau. Hasta luego, profe.